vamos a echar un cuento bien interesante. Hoy si estás acá, probablemente no me vas a escuchar hablando de crédito, pero sí de cómo facturamos $20,000 en el primer mes de negocio. Yo justamente estaba conversando con alguien estos días porque alguien me preguntó, yo veo que tú hablas mucho de que tu primer mes facturaste $20,000, pero ajá, ¿con qué se come eso? ¿Cómo tú vienes y facturas $20,000? ¿Estabas trabajando, renunciaste, facturaste eso? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo te atreviste a renunciar? Entonces nada, este espacio realmente es para contarles más a detalle esa historia. Tengo de hecho aquí unas notas para que no se me pase nada de cómo sucede todo esto de que nació Credit Junkies y luego de que nace Credit Junkies, cómo logramos facturar esos primeros $20,000 en ese primer mes. ¿Qué sucede? Lo dividí en distintas etapas y yo creo que la primera etapa que Ale y yo vivimos fue que teníamos una necesidad real de un cambio. Si les soy honesto, la que tenía necesidad real de un cambio era Alejandra. Ella en un momento también trabajaba como en una gacetica de seguridad, etcétera. Ella renuncia y empieza a entrenarse muchísimo y llega un momento que ella me confronta y me dice, tenemos que hacer algo por nuestras vidas, porque si no hacemos algo distinto, sencillamente yo me voy, no vamos a seguir viviendo juntos, no voy a seguir contigo. Básicamente me puso entre la espada y la pared. Yo estaba, digamos, bastante cómodo en mi comodidad del trabajo, de que apenas me alcanzaba la plata, y me puso como en 3 y 2, como dicen en mi país. Entonces, eso me creó una necesidad realmente que es loco, porque empiezo a emprender de un miedo de yo no me atrevía a hacer algo distinto, no me atrevía a desarrollar un negocio, pero tampoco la quería perder. En este caso no quería perder a mi pareja y me puso como en ese, ok, vamos a empezar a prepararnos, vamos a empezar a estudiar. En ese momento dije, bueno, lo que tú quieras. Y fue con Amazon, que yo he hecho todo el cuento de que empezamos a trabajar con Amazon. Cuando te digo trabajar con Amazon, era que vendíamos en la plataforma, pagamos un curso que nos estafaron, luego aprendimos a hacer FBA y fue con lo que hicimos, vamos a decir, ese primer capital que nos permitió salir de un par de deudas, no de todas, pero nos permite salir de un par de deudas y tener algo extra. En ese momento, ahí creo que analizando llega a lo que sería el punto número 2. El primer punto, tenía una necesidad real de cambio, porque muchas veces las personas estamos cómodos dentro de nuestra incomodidad, y mi hermano en un reel en estos días hablaba de que uno tolera la vida que tiene. Uno se podrá quejar, pero realmente tú estás viviendo lo que hoy toleras. Entonces llegó ese momento de que no toleraba más lo que estaba viviendo, no toleraba más el no poder ver, en este caso hoy a mi esposa, el no compartir, el no poder salir, el que no podía comer. Realmente para nosotros era muy incómodo y tuvimos que buscar otras alternativas, que en ese caso fue Amazon. Paso siguiente, para yo poder obviamente emprender, para yo poder salir adelante, tenía que pensar de una manera distinta. Creo que hay un dicho como que de Einstein que dice como que la estupidez o la verdadera locura es querer tener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Entonces, partiendo de ese principio, entendimos que el educar nuestra mente y cambiar la información iba a ser algo crucial en este proceso de, ok, vamos a salir adelante, vamos a hacer algo distinto. Para los que se están conectando, estoy echando el cuento de cómo en primer mes de negocio facturé $20,000, que claro, la gente lo ve en un mes, pero si te das cuenta, yo te estoy hablando de una preparación que hubo previa por los nuevos 9 meses, desde el punto de vista mental, ¿no? Y también emocional, con la parte de la necesidad. En ese momento que nosotros facturamos con Amazon, estamos hablando de que eso fue diciembre del 2020, fue que facturamos eso, post pandemia, sí, porque nosotros entramos en Amazon en plena pandemia. Me nace la oportunidad. Ya yo venía aprendiendo del crédito en el 2019, pero honestamente cuando yo empiezo a aprender del crédito, a mí lo que me vendieron en ese famoso curso de $1 es, mira, aprende a utilizar el crédito, puedes sacar crédito de negocio, compras una tienda de Amazon, eso te va a dejar de profit $10,000 a $15,000 al mes y ya, y eres feliz por siempre. Yo me ganaba, no sé, como $2,000 y dije, wow, si yo puedo hacer eso, pues puedo renunciar a mi trabajo, ¿no? Era mi mentalidad. Luego me di cuenta que no era tan sencillo lo de conseguir el crédito comercial, yo tenía el crédito dañado, etcétera. Empiezo todo ese momento a educarme hasta que llega un momento que en diciembre conecto con una persona que es un americano que se llama Rubén de León. Yo lo veo haciendo una historia, el tipo tiene Lamborghini, reloj, etcétera, pero él estaba haciendo como un live. Y en ese live vi una parte muy humana de él, donde, no sé, la gente le estaba echando hate, que si eso, que si lo estás alquilando, etcétera. Y él decía como, la gente ve todo eso,
pero la gente no ve ni comenta cuando pongo que estoy de vacación con mi abuela, con mi mamá, y de que antes de yo comprarme este reloj y todo lo que tengo ahora, primero estoy cuidando de los míos. Y yo veo que es como de raíces latinas y yo, coño, me gustó porque fuera de ese marketing americano de puro Lamborghini, fue la primera vez que yo vi que decía algo real y yo conecto con él, le empiezo a dar follow y llega un momento que él empieza a publicar y dice, ok, ¿quién se quiere ganar $100,000 el año que viene? Le pregunto, ¿te gustaría ganarte $100,000 el año que viene? Yo obviamente dije, coño, obvio, si me gano 29, 32 mil, ¿cómo no voy a querer ganarme $100,000? Y él dice, quiero ayudar a una cantidad limitada de personas a construir un negocio que el año que viene facturen por lo menos $100,000. Esa era su promesa. Entonces yo entro como un webinar, empiezan a hablar otra vez del crédito y al final él vende, me hacen agendar una llamada para venderme una mentoría, en este caso que costaba $10,000 para poder montar una empresa de reparación de crédito. Yo tenía el dinero que había hecho de Amazon, todavía tenía deuda, yo tenía dos opciones. O pago la deuda y me quedo en cero, o yo invierto este dinero aún teniendo la deuda para la posibilidad de producir mucho más. Porque si yo pagaba la deuda en ese momento, me quedaba en cero y tenía que volver a producirla. Entonces me tocaba aguantar un poco quizás los intereses que me estaban cobrando para poder construir algo mucho más grande. Entonces ahí viene el paso número 2, donde yo empiezo a cambiar esa mentalidad para lograr esos $20,000 y entendí que me tenía que educar. Pago ese curso y me di cuenta que al pagar el curso y poder empezar a educarme sería, empecé a adquirir una habilidad que se podía monetizar, que eso te lo diría como un paso número 3. Adquiere una habilidad que tú puedas monetizar. Puede ser vender por Amazon, puede ser vender por Shopify, puede ser hacer pulseras, puede ser un servicio. En mi caso fue de reparación de crédito. Pero lo que yo veo en ese transcurso para llegar a esos $20,000, el tercero fue adquirir una habilidad que yo podía monetizar. Yo recuerdo que cuando yo le pago eso a Rubén, él me dice, estoy por Miami, te quiero conocer. Se estaba quedando en un hotel en Brickell, él justamente había alquilado un Lamborghini y me saca a pasear y me dice, vamos a dar una vuelta. Y estamos conversando y él me dice, mira, mi negocio no es ni este carro, ni este reloj, sino que realmente con esto yo luego logro conectar con distintas personas de otro calibre con los que puedo hacer negocio. Hay una persona, tiene un AP, que es un reloj que vale muchísimo, le estaban ofreciendo como $60,000 cash. Obviamente no lo vendió, pero el tipo estaba muy claro en lo que estaba haciendo con respecto a su marketing y me dice, Diego, porque yo lo comenté, lo que pasa es que te pagué esto, pero realmente yo quería comprar una tienda en Amazon y que se manejara sola. Y me dice, claro, tú quieres sacarla de jonrón. Y me dijo, tienes que entender, y esto me gustaría que se te grabe, que tú puedes hacer distintas inversiones, pero nunca va a haber más una inversión que tú inviertas en ti y que generes una habilidad que tú en el largo plazo vas a poner monetizar lo que a ti te dé la gana. Porque si tú hoy compras la tienda, no depende de ti, porque tú no sabes vender, no tienes proveedores, no entiendes cómo funciona muy bien la plataforma. Entonces me decía, en vez de tomar ese riesgo, toma donde el riesgo netamente va a ser en si tú decides hacerlo o no, si tú decides hacerlo funcionar o no, va a depender netamente de ti. Yo digo, bueno, tiene sentido porque yo voy a poder producir lo que yo quiera. Antes de eso, siempre comento que antes de pagarle, básicamente Alejandra me obligó, pero no de una mala manera, sino que cuando yo estoy en ese proceso de ese cierre de ventas, le digo, amor, no lo sé, son $10,000, tenemos como 5,000 nada más. Me dice que le puedo dar la mitad ahora, ¿qué hacemos? Y ella me dice que tú no estás confiando lo suficientemente en ti. Yo sí confío en ti, en que puedes hacer este modelo de negocio. Además que ya ahorita va a bajar la temporada de Amazon, pensábamos que solo se vendía los últimos 4 meses, entonces era como, bueno, sí, vamos a hacer este modelo de negocio. Y luego eso que me dice Alejandra, creo que me lo reafirma un poco más Rubén al momento de decirme que va a depender de mí, o sea, básicamente de la confianza que yo me tenga a mí mismo y mi autoestima para poder construir una empresa. Entonces, al yo poder generar una habilidad que se estaba monetizando en el mercado, aunque yo no lo supiera, porque en ese momento honestamente nadie hablaba de crédito en Estados Unidos, absolutamente nadie. Creo que literalmente me atrevo a decir que era la única persona que en enero de 2021 estaba hablando de crédito porque nadie lo estaba haciendo afuera. Entonces yo empiezo con la empresa vamos a decir a nivel de marketing, no, conozco personas que tienen 10 años haciendo reparación de crédito en español y hablan de crédito desde hace muchísimos años, pero nadie vamos a decir que se habían modernizado. Entonces, ahí decidimos que eso sería como el paso número 4. El paso número 1 tuvimos una necesidad ardiente de cambios, queríamos algo diferente. Luego invertimos en educación para aprender algo distinto, adquirí una habilidad que se podía monetizar y el punto número 4 fue tomar ese riesgo. Ese riesgo en el que Alejandra me dice, ok, vamos a invertir, era un curso como de 8 semanas
Y cuando vamos como por 5 semanas viene lalocura.com, donde Ale me dice, perfecto, ya estás a punto de terminar el programa, pero yo siento que para que funcione tú lo tienes que dedicar full time. Y yo, no, ya va. Habíamos acordado que no iba a ser full time, sino que mientras yo terminara el programa, iba a ser después de las 6 de la tarde, que yo saliera del trabajo porque hay que pagar los biles. Y en ese momento me dice, no, va a ser full time. ¿Cuándo vas a renunciar? Y me pone otra vez en 3 y 2, como al principio del cuento que me dijo, si no hacemos algo distinto, me voy y no vamos a seguir juntos. Me dice, si no renuncias, esto no va a funcionar, Diego. Yo no te estoy invitando hoy a que renuncies, pero sí eso creó ahora una necesidad aún mayor. Siento que eso lo que generó en nosotros fue, ok, tenía que funcionar sí o sí, porque yo estaba quemando todas las barcas en ese momento para que esto funcionara. Ahora, antes de tomar ese riesgo, que es importante que tú siempre tengas que tomar un riesgo, yo creo que las mejores cosas suceden cuando estás como en ese bordecito de la silla, que sientes que te vas a caer, que la decisión te va a dar como dolor de estómago. Esas decisiones difíciles son las que van a llevar mayor crecimiento para ti como empresario, como emprendedor en lo que estés haciendo. Si las decisiones que estás tomando hoy son muy fáciles, probablemente no estás creciendo tanto a diferencia de cuando tomas decisiones difíciles. Entonces fue una decisión difícil donde yo le dije, sí, voy a renunciar. Y voy a renunciar fue que tardé como 1 mes y medio en poder hacerlo, que terminé renunciando a finales de enero. Se supone que yo iba a empezar el año renunciando. Termino renunciando a finales de enero. Y ahí, obviamente yo me empiezo a organizar, y con Alejandra lo que empezamos a hacer fue una estrategia de marketing. Cuando yo te hablo de estrategia de marketing, es ok, si yo voy a facturar y yo no conozco gente, yo tengo que de alguna manera dejarle saber a las personas que yo estoy ofreciendo esto para poder monetizarlo. Y yo sí me encargué de algo, y era que todo mi entorno, las personas con las que yo estoy trabajando, las que tenían más confianza, las amigas, amigos, familiares, yo les empecé a decir, estoy haciendo esto para que se pueda arreglar el crédito. Tú tienes, mira, eso se puede arreglar. Y la gente llegó un momento que desesperadamente me decían, pero vamos a empezar. Y yo, ya va, estoy a punto de terminar todo el programa, pero literalmente esto te puede cambiar la vida, puedes arreglar tu crédito, puedes borrar las cosas. Yo en mi inocencia pensé que tardaban 30 días, pero esa inocencia que tenía me llevó a venderle esa ilusión y ese sueño a las personas con las que al principio trabajé, que pudieran creer en mí, aun y cuando yo no tenía la experiencia y aun y cuando yo todavía no había lanzado a la empresa. O sea, mi entusiasmo era tal, porque muchas veces las personas quieren empezar un negocio y dices que ya eso lo está haciendo mucha gente, ¿quién me va a comprar a mí? Pero cuando tú tienes un sueño claro, tienes una visión clara y tienes una emoción que generas un feeling con la gente, que la gente te dice, yo no sé siquiera si tú me vas a arreglar el crédito, pero te lo veo en los ojos que estás confiado. Y eso se siente. Entonces cuando eso se siente, la gente conecta. Entonces esa estrategia de marketing, de yo empezar a conversar lo emocionado que estaba por el proyecto nuevo que iba a emprender, me permitió a mí obviamente conseguir una cantidad de clientes importantes que ya vamos a llegar ahí. Pero sin duda alguna luego de eso hicimos algo que fue una especie de presupuesto, porque fue como que nos van a cambiar los gastos, porque probablemente ahora vamos a gastar más, porque imagínate, hay que invertir, cómo es todo el tema de la publicidad, que realmente por mucho tiempo no invertimos en nada de publicidad, pero entendíamos que los gastos iban a ser un poco variables, que de repente íbamos a gastar un poco más o íbamos a ganar un poco menos en lo del trabajo, de que los negocios no en los primeros meses iba a ser todo maravilloso, era lo que pensábamos, y teníamos ese miedo. Entonces, dentro del presupuesto, algo que yo hice fue que cuando yo renuncio, te soy honesto, yo renuncié con mucha inteligencia, por así decirlo, en el sentido de que obviamente quedé bien con todas las personas con las que estaba trabajando. En ese momento Alex me decía, lo peor que podamos hacer, lo que puede pasar es que tengamos que volver al empleo, y empleo hay mucho. Entonces, bajo esa primicia se toma ese riesgo, pero yo hice algo, porque yo soy un poco más calculador y gestiono un poco más los riesgos, y es que yo realmente donde yo trabajaba tenía beneficios y yo no utilizaba mis días libres, mis días de enfermedad, vacaciones, absolutamente nada. Entonces yo estratégicamente tenía todo acumulado y yo logré tener 1 mes y medio de gastos cubiertos con las vacaciones. Es decir, no estaba trabajando y me estaban pagando. O sea, yo sabía que yo tenía 1 mes y medio para hacer que el negocio funcionara. Después de ese 1 mes y medio ya no había más. Nadie me iba a pagar nada si no lograba conseguir, vamos a decir, personas en las que yo les iba a vender la reparación. Pero hacer un presupuesto y poder tener todos nuestros gastos muy claros y minimizarlos en ese momento, porque todo lo íbamos a dirigir al negocio, fue importantísimo. Entonces te voy a recapitular.
una de las primeras decisiones, o bueno, las primeras cosas que tuvimos que generar fue la necesidad de un cambio, la necesidad de hacer algo distinto, la necesidad de salir de mi zona de confort y de crear algo distinto, porque todo el mundo tiene la necesidad, pero no la necesidad real. ¿Ok? Lo siguiente fue invertimos en educación para adquirir una habilidad nueva que pudiéramos monetizar. Tomamos ese riesgo grande que tanto de capital como en el caso de renunciar, y damos una estrategia de marketing donde empecé a hablar con las personas en lo que va a venir, lo que voy a hacer, y luego de eso empezamos a ver el presupuesto que íbamos a empezar a implementar. Ahora, parte fundamental, que esto realmente vino más adelante para poder accionar, era el plan de acción de lo que yo quería conseguir con crédito. No tengo mi libreta a mano, pero yo tengo todavía por ahí como unas imágenes del 2000, eso ya era finales del 2021, en lo que sería como un vision board. Yo tenía las tarjetas que yo quería aplicar, los límites que quería en las tarjetas, que hoy tengo todas esas tarjetas, pero fue fundamental en ese momento poder optimizar parte de mi crédito personal con ese dinero que nos empezó a entrar luego de la primera facturación, para poder seguir invirtiendo en la empresa, porque sin duda alguna, si bien es cierto que el primer mes fueron 20,000, el segundo mes no fueron $20,000, porque claro, maté todo mi círculo cercano, y luego de que yo salgo de mi círculo cercano que me compran, quedamos en y ahora cómo yo le llego a personas que no me conocen, porque el que me conoce me compró, y ahora cómo hago para que me compre el que no me conozca. Y bueno, empezó ahí todo un tema de, ok, con el crédito, con el capital que logramos levantar, porque no tenía ahorros, logramos invertir en una agencia. En ese momento invertimos con el equipo de Vero Ruiz del Viso, que no voy a decir que fue un error, quizás para el momento no era nuestro momento, pero queríamos ir por todo lo alto y fuimos con Vero Ruiz del Viso, nos hicieron un plan de marketing, nos hicieron todo un branding súper espectacular, y fue con eso como que le dimos una voz a la marca de Credit Junkies. Hola, yo soy Diego y yo te puedo ayudar a reparar tu crédito, te puedo ayudar a comprar esa casa, ese carro, y eso fue como el lema. Me acuerdo en algún momento hablábamos o sea, nos inventamos una vaina que era como los credistócratas, entonces era como un Aristóteles con el crédito, y no, o sea, nos inventamos cualquier cosa que hoy me río, siento que no tiene tanto sentido, pero yo me creía el cuento de que yo era un credistócrata en ese momento, y de repente entonces en ese momento era, ¿cómo te puedo decir? O sea, aunque hoy no se tuviera tanto sentido eso, siento que en ese momento, como nos la creíamos, lo lográbamos hacer. En ese momento Alejandra vio el bootcamp de Vero Ruiz del Viso como unas 6 veces, o sea, ella pagó un programa y lo volvió a pagar y lo volvió a pagar, y explicaban exactamente lo mismo, pero cada vez que lo veía, se continuaba educando, lograba aprender algo distinto con respecto al mercadeo. Hoy Alejandra es la que se encarga de toda la parte de marketing de la empresa, y pues es la que idea estrategias, todo lo que ustedes ven, el contenido, con respecto, obviamente tenemos un equipo de trabajo, pero hoy no buscamos a alguien externo que nos haga el marketing, sino que ella aprendió tanto y cada vez entendemos más a las personas con las que comunicamos, que logramos obviamente llegar a más personas. Y luego de optimizar todo ese plan, de todo ese crédito, de poder conseguir algo de capital, invertir con Vero Ruiz del Viso, viene el plan de acción. Entendíamos que no servía de nada haber aprendido, haber tenido una habilidad que monetizáramos, tener la necesidad, no servía absolutamente nada lo que estábamos aprendiendo, sino íbamos a tomar una acción masiva. Y cuando te hablo de masiva, era por todos lados. En ese momento, en cuanto a marketing, publicábamos. En cuanto a llamadas de teléfono, yo al principio entendía que tenía que agregar mucho valor, y hoy sí, hablar conmigo son $195, pero en ese momento, te lo prometo, habré hablado un promedio con 100 personas gratis. Le regalaba información a la gente y le decía, ya aplica esta tarjeta, ya haz esto. Al principio agregaba muchísimo valor, porque yo necesitaba obviamente demostrar mi conocimiento, comprobarlo, y también que la gente se ganara la confianza de lo que yo estaba haciendo. Entonces, cuando yo hablo de que en ese primer mes se facturaron $20,000, y ahora yo veo todo el trabajo que hubo antes, yo les estoy mintiendo si fue en un mes, porque realmente es año y medio de preparación para poder lograr esos $20,000, que obvio, ¿cómo no nos iba a tocar si yo venía de una estafa, venía de perder dinero, venía de hacer las cosas mal, venía de entrenarme? Entonces los $20,000 fueron consecuencia de todo lo que yo había construido y había persistido en los meses anteriores y en los años anteriores aprendiendo. Muchas veces las personas empiezan un negocio, empiezan a hacer cualquier cosa, y al mes se desesperan porque no están teniendo los resultados que quieren, o de repente se ponen un poco más cabizbajo porque las cosas no están saliendo como ellos pensaban que iban a salir, o como Diego, que facturó $20,000, pero
es parte del proceso. Nosotros tuvimos muchos bajones y muchas pérdidas antes de que eso sucediera. Y con todo eso te comento, los 2 siguientes meses no es como que facturamos 20,000, como bajó como a 5,000 o 7,000 y nos tocó reinventarnos en el camino para poder entender más cómo funcionaba el mercado, para poder entender más de qué manera le íbamos a llegar a personas distintas, de qué manera yo iba a agregar más valor, de qué manera yo iba a poder prepararme aún más. Y de hecho, como a los 3 meses con ese primeros profit, vuelve Rubén de nuevo y nos dice: Diego, mira, ahora tengo otro programa de $10,000 también, pero ahora no es solo reparación de crédito, ahora te voy a enseñar cómo viajar gratis, te voy a enseñar de funding, te voy a enseñar de absolutamente, nos dieron, estuvimos con personas que son CPAs, de estrategias de taxes, o sea, aprendí muchísimas cosas luego que yo entendía que mientras más me preparaba, yo le iba a poder monetizar. Y si hoy consigo 50, 60,000 en tarjetas, 40,000, 30,000, es porque, claro, si este pana se preparó hace más de 2 años en cómo conseguir todo eso y ha invertido todo este dinero, tiene todo el sentido de que hoy pueda conseguir esas tarjetas, que hoy pueda manejar el volumen de clientes que maneja. Pero lo que le quería compartir con esto es que no, las cosas no son casualidad. Yo siento que en estos días le escuché a alguien, y seguro lo leí en algún libro, de que la gente piensa que es suerte, pero casualmente mientras más uno trabaja, más suerte tienes. Entonces, si quieres ser una persona con suerte en la vida, más vale que trabajes bastante y que también trabajes con la mente. No solo trabajes con tu cuerpo físico, con pico y pala y quitándote el sudor de la mente, de la frente, sino que el sudor cuando te lo quites es porque estás pensando mucho en cómo puedes llevar ese negocio a otro nivel, porque estás ideando estrategias para poder cambiar las cosas, para poder ser diferente y sobre todo que te estés dedicando ese espacio a ti. Porque yo sé que en el día a día, cuando uno trabaja, es complicado llegar después de las 6 de la tarde, si tienes que atender a la familia, sentarte 30 minutos a pensar. Y a pensar y a ver realmente cómo puedo hacerlo. Y hay gente que dice: Diego, pero yo pienso bastante. Ok, acciona. Porque no sirve de nada si piensas y no empiezas a poner las cosas en acción. Entonces, nada, quería compartirle como estos pequeños pasos que pude sacar de estos primeros $20,000 que logramos facturar en el mes, que te los voy a repetir. Teníamos un deseo ardiente de salir adelante, creamos una necesidad, entendimos que teníamos que invertir en educación, invirtiendo en educación logramos también generar una habilidad que pudiera monetizar, una habilidad que tuviese alta demanda. En nuestro caso fue un servicio, pero puede ser vender por Amazon, por darte un ejemplo, trading, real estate, algo que se pudiera monetizar, una habilidad distinta. Tomamos un riesgo grande, porque las cosas buenas pasan cuando estás en ese bordecito de la silla que te da como un dolor de estómago. Tuvimos una estrategia de marketing clara, a lo que nosotros entendíamos en ese momento. No éramos las mejores personas haciendo marketing, pero nos dedicamos a aprender también de marketing, a hacer algo de marketing. Luego de eso ideamos el presupuesto de qué manera vamos a utilizar el dinero que hay que conseguir. Mejoramos el crédito para poder conseguir más capital para llevar el negocio adelante, porque un común denominador que tiene cualquier negocio es que los negocios se mueven con dinero. Y el dinero es el oxígeno de cada negocio. Y si tú no tienes dinero, tu negocio va a quebrar. Y es por eso que la mayoría de los negocios en un plazo de 2 años quiebran, sencillamente porque no tienen dinero para aguantar el crecimiento. Y si no creces más, o es para arriba o es para abajo, pero muy poco probable que te vas a mantener. Y luego de optimizar, teníamos un plan de acción y tomamos acción masiva sin parar, porque no teníamos opción. Tenía mes y medio de las vacaciones pagas, yo no tenía opción de decir: en mes y medio empiezo a tomar acción con todo esto porque tiene que salir perfecto. Yo soy de las personas que quiere que todo salga perfecto antes de hacer las cosas, y eso me obligó a, voy aprendiendo en el camino, voy corrigiendo errores. Cometimos muchos, sí, sin duda, pero no tenía opción. Tenía que tomar acción masiva porque obviamente la necesidad que tenía ahora era casi que una situación de emergencia que me tuve que provocar con Alejandra para poder salir adelante. Entonces, nada, quería comentarles un poco, chicos, de esa historia de cómo yo empiezo con todo esto de Credit Junkies, que todo lo que hoy está construido no es casualidad, sino es producto de un deseo ardiente que teníamos de salir adelante y una acción masiva que hemos tomado durante ya varios años en este ámbito.